Precio de venta de la mercancía en el punto de origen, almacén, fábrica. Embalaje y marcaje para la exportación. Gastos de certificado de origen y otros documentos requeridos para la transportación o exportación del producto. Precio de venta de la mercancía en el punto de origen, almacén, fábrica. Embalaje y marcaje para la exportación. Gastos de certificado de origen y otros documentos requeridos para la transportación o exportación del producto. Testigo de la mercancía en el camión, tráiler, vagón. Honorarios del agente aduanal para tramitar la exportación. Derechos de la exportación si es que se necesita este trámite. Precio de venta de la mercancía en el punto de origen, almacén, fábrica. Embalaje y marcaje para la exportación. Gastos de certificado de origen y otros documentos requeridos para la transportación o exportación del producto. Testigo de la mercancía en el camión, tráiler, vagón. Flete de transporte en el tráiler hasta puerto de embarque. Maniobra de descarga del tráiler al muelle del puerto de embarque. Derechos de la exportación si es que se necesita este trámite. Honorarios del agente aduanal para tramitar la exportación. Precio de venta de la mercancía en el punto de origen, almacén, fábrica. Embalaje y marcaje para la exportación. Gastos de certificado de origen y otros documentos requeridos para la transportación o exportación del producto. Testigo de la mercancía en el camión, tráiler, vagón. Flete de transporte en el tráiler hasta puerto de embarque. Maniobra de descarga del tráiler al muelle del puerto de embarque. Derechos de la exportación si es que se necesita este trámite. Honorarios del agente aduanal para tramitar la exportación. También tenemos que tener un derecho de almacenaje en el muelle de embarque. Es decir, tenemos que tener un lugar, pagar para que nos dejen tener nuestro contenedor al interior del muelle. Estiva de la mercancía del muelle al barco. Precio de venta de la mercancía en el punto de origen, almacén, fábrica. Embalaje y marcaje para la exportación. Gastos de certificado de origen y otros documentos requeridos para la transportación o exportación del producto. Testigo de la mercancía en el camión, tráiler, vagón. Flete de transporte en el tráiler hasta puerto de embarque.
Maniobra de descarga del tráiler al muelle del puerto de embarque. Derechos de la exportación si es que se necesita este trámite. Honorarios del agente aduanal para tramitar la exportación. También tenemos que tener un derecho de almacenaje en el muelle de embarque. Es decir, tenemos que tener un lugar, pagar para que nos dejen tener nuestro contenedor al interior del muelle. Estiva de la mercancía del muelle al barco. Transporte principal hasta el puerto de destino previo. En este caso es marítimo, pero puede ser aéreo o terrestre. Precio de venta de la mercancía en el punto de origen, almacén, fábrica. Embalaje y marcaje para la exportación. Gasto de certificado de origen y otros documentos requeridos para la transportación o exportación del producto. Estiva de la mercancía en el camión, tráiler, vagón. Flete de transporte en el tráiler hasta puerto de embarque. Maniobra de descarga del tráiler al muelle del puerto de embarque. Derechos de la exportación si es que se necesita este trámite. Honorarios del agente aduanal para tramitar la exportación. También tenemos que tener un derecho de almacenaje en el muelle de embarque. Es decir, tenemos que tener un lugar, pagar para que nos dejen tener nuestro contenedor al interior del muelle. Estiva de la mercancía del muelle al barco. Transporte principal hasta el puerto de destino previo. En este caso es marítimo, pero puede ser aéreo o terrestre. Precio de venta de la mercancía en el punto de origen, almacén, fábrica. Embalaje y marcaje para la exportación. Gasto de certificado de origen y otros documentos requeridos para la transportación o exportación del producto. Estiva de la mercancía en el camión, tráiler, vagón. Flete de transporte en el tráiler hasta puerto de embarque. Maniobra de descarga del tráiler al muelle del puerto de embarque. Derechos de la exportación si es que se necesita este trámite. Honorarios del agente aduanal para tramitar la exportación. También tenemos que tener un derecho de almacenaje en el muelle de embarque. Es decir, tenemos que tener un lugar, pagar para que nos dejen tener nuestro contenedor al interior del muelle. Estiva de la mercancía del muelle al barco. Transporte principal hasta el puerto de destino previo. En este caso es marítimo, pero puede ser aéreo o terrestre. Maniobra de descarga del barco al muelle del puerto de destino previo. Precio de venta de la mercancía en el punto de origen, almacén, fábrica. Embalaje y marcaje para la exportación. Gasto de certificado de origen y otros documentos requeridos para la transportación o exportación del producto.
Estiba de la mercancía en el camión, tráiler, vagón. Flete de transporte en el tráiler hasta puerto de embarque. Maniobra de descarga del tráiler al muelle del puerto de embarque. Derechos de la exportación si es que se necesita este trámite. Honorarios del agente aduanal para tramitar la exportación. También tenemos que tener un derecho de almacenaje en el muelle de embarque. Es decir, tenemos que tener un lugar, pagar para que nos dejen tener nuestro contenedor al interior del muelle. Estiba de la mercancía del muelle al barco. Transporte principal hasta el puerto de destino previo. En este caso es marítimo, pero puede ser aéreo o terrestre. Maniobra de descarga del barco al muelle del puerto de destino previo. Maniobra de carga del muelle del puerto al destino hasta el ferrocarril. Flete de transporte del ferrocarril desde el muelle del puerto de destino previo hasta la bodega del importador en el país de destino. Maniobra de descarga desde el ferrocarril hasta la estación de la población del destino de la mercancía. Maniobra de carga desde la estación de ferrocarril de la población de destino hasta la bodega del importador en el lugar de destino de la mercancía. Precio de venta de la mercancía en el punto de origen. Almacén, fábrica. Embalaje y marcaje para la exportación. Gasto de certificado de origen y otros documentos requeridos para la transportación o exportación del producto. Estiba de la mercancía en el camión, tráiler, vagón. Flete de transporte en el tráiler hasta puerto de embarque. Maniobra de descarga del tráiler al muelle del puerto de embarque. Derechos de la exportación si es que se necesita este trámite. Honorarios del agente aduanal para tramitar la exportación. También tenemos que tener un derecho de almacenaje en el muelle de embarque. Es decir, tenemos que tener un lugar, pagar para que nos dejen tener nuestro contenedor al interior del muelle. Estiba de la mercancía del muelle al barco. Transporte principal hasta el puerto de destino previo. En este caso es marítimo, pero puede ser aéreo o terrestre. Maniobra de descarga del barco al muelle del puerto de destino previo. Maniobra de carga del muelle del puerto al destino hasta el ferrocarril. Flete de transporte del ferrocarril desde el muelle del puerto de destino previo hasta la bodega del importador en el país de destino. Impuestos para la importación en el país de destino. Honorarios del agente aduanal para el trámite de importación. Maniobra de descarga desde el ferrocarril hasta la estación de la población del destino de la mercancía. Maniobra de carga desde la estación de ferrocarril de la población de destino hasta la bodega del importador en el lugar de destino de la mercancía. Flete de transporte del camión hasta la bodega del importador en el lugar de destino de la mercancía. Maniobra de descarga del camión a la bodega del importador, destino de la mercancía.